vamos a darle continuidad al tema. El tema de hoy es habla con tu hijo como un pro. Vamos a hablar un poquito de los secretos, entre comillas secretos, para poder tener una comunicación efectiva con nuestros hijos. ¿Listo? Entonces voy a estarles contando un poco de información acerca de este tema y en un ratito vamos a tener un espacio donde van a poder hacerme preguntas y vamos a poder seguir interactuando con todo lo que tiene que ver con la comunicación con los hijos. Va a variar dependiendo de la etapa en la que está tu hijo, sin embargo aquí vamos a tratar de tocar los temas más generales como los pilares más importantes que se pueden tener en cuenta y que se pueden aplicar en las diferentes edades. Pero más adelante pues vamos a estar, como les decía ahorita, respondiendo esas preguntas más puntuales de acuerdo a las edades y a los casos específicos que ustedes estén viviendo. Por favor me van contando por ahí por el chat si me escuchan bien, si todo está claro, si vamos en la misma sintonía para poder arrancar con el tema. Bueno, entonces, habla con tu hijo como un pro y para todo el tema de la comunicación es importante primero definir qué es la comunicación asertiva o efectiva, que es diferente a la comunicación que ya conocemos, porque si algo no está funcionando en este momento en la comunicación con tus hijos, es una señal, ¿cierto? Es una señal de que hay alguna fallita por allí y no está siendo del todo asertiva o efectiva. Lo que normalmente conocemos como comunicación, por lo general no es comunicación asertiva y no es comunicación efectiva, entonces vamos a ver un poco ese concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación efectiva o asertiva? Es esa capacidad que yo tengo de transmitir el mensaje de una manera tan clara que la persona que la recibe está quedando exactamente con la misma información que yo tengo. ¿Sí? Entonces es algo de dos vías, es una comprensión mutua donde el mensaje que yo di fue tan claro que llegó tal y cual yo lo estaba esperando. ¿Listo? Diferente a lo que conocemos como comunicación, que es por lo general gritar, elevar el tono de la voz, decir cosas inadecuadas, señalar, dejar cosas a la imaginación, todo esto que también es comunicación, pero que no es comunicación asertiva y menos cuando estamos hablando de niños, jóvenes o adolescentes. Ahora vamos a profundizar un poquito más en los pilares para que ustedes me entiendan un poquito más de qué se trata y cómo funcionaría entonces esta comunicación efectiva con los jóvenes y con los adolescentes. ¿Listo? Vamos a arrancar con los pilares. Bueno, pero antes de que nos vamos con los pilares, el por qué. ¿Para qué nosotros necesitamos tener una buena comunicación con los jóvenes o con nuestros hijos? Porque resulta que cuando no nos comunicamos bien con ellos, hay mayor probabilidad de que nos desobedezcan o de que incurran en conductas que no queremos. ¿Por qué? No porque quieran, sino porque a los adultos a veces se nos olvida qué es ser niño o qué es ser joven. Se nos desdibuja un poquito eso y resulta que en su cerebro de niños, en su cerebro de jóvenes, hay muchas cosas que todavía no nos comprenden o que son muy complejas para ellos y nosotros pretendemos que ellos nos entiendan como si fueran adultos. ¿Listo? Entonces, este es el momento para que entendamos que los niños piensan de una manera diferente y volver nosotros a calmarnos un poquito desde la adultez y decir, ok, pausa y vamos a escucharlos. Porque ¿qué pasa con tu hijo cuando le das demasiada información? Su cerebro se va a desconectar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas y quizás no las entiende todas. Y cuando algo me genera tanto estrés que no lo entiendo, pues mi cerebro se desconecta. Me desconecto y me concentro en algo que me interese, que me guste, que sea más a mi gusto, ¿sí? Entonces, cuando tu hijo se desconecta y ya no te presta atención, tú lo vas a empezar a interpretar como que te está desobedeciendo. Y resulta que él no te está desobedeciendo, simplemente se desconectó y empezó a enfocarse en algo más fácil de entender para él. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante que como adultos manejemos la comunicación efectiva para procurar que todo este proceso de comunicación lleve a que los jóvenes nos copien y puedan hacer eso que nosotros les estamos pidiendo, pueda llevarse a cabo toda la comunicación que se está pidiendo hacia ellos.
Vamos a arrancar entonces por los pilares para que ustedes me vayan entendiendo un poquito cómo funciona la comunicación efectiva con los jóvenes. Lo primero es que debes tener un objetivo claro y tu comunicación debe ser muy clara cuando estás hablando con estos jóvenes. ¿Listo? Porque volvemos al mismo punto, se nos olvida que son niños y en el afán del día a día empezamos a hablar y a dar un poco de instrucciones, un poco de órdenes, un poco de información y para ellos es como, ejemplo de eso, arregla el cuarto. En tu cabeza para ti arreglar el cuarto puede significar barrer, trapear, limpiar el polvo, recoger la ropa, organizar los zapatos, recoger juguetes, etc. Pero en su cabeza de niño o en su cabeza de adolescente, para ellos, arreglar el cuarto puede ser simplemente recoger la ropa sucia, organizar los zapatos y ya está. Y resulta que tú llegas del trabajo y empieza la cantaleta y empiezas a alegar con él porque no arregló el cuarto. Pero resulta que tú no fuiste completamente claro en la información con él. ¿Qué era lo que tú querías? ¿Qué se pretende con ese arregla el cuarto? Con los niños y con los jóvenes es importante ser muy específicos, completamente claros en lo que nosotros queremos, muy específicos, ¿sí? Entonces, si es necesario recurrir a estrategias como checklist y le vas a dejar su checklist, mira amor, lo que tienes que hacer es esto, recoger la ropa, poner la ropa sucia en la cesta, limpiar, barrer, cambiar las sábanas, lo que sea para ti. La lista de actividades, cuando el cerebro de un niño puede ver las actividades pequeñas en tareas cortas, para él va a ser mucho más fácil llevar a cabo la tarea en general que si le dices arregla el cuarto, porque arreglar el cuarto para él pues lo puede interpretar de cualquier manera. Entonces, primer pilar y muy importante, debes tener claro tu objetivo de comunicación y debes ser completamente claro. ¿Sí? No puedes dejar nada a la imaginación. Recuerda, el adulto eres tú y tú eres el que le dice tal cual qué es lo que él debe hacer. ¿Listo? Esa es la primera parte. El segundo pilar sería la escucha activa. ¿Y por qué la escucha activa? Porque requerimos escucharlos también. Los adultos tendemos a hablar demasiado y hablamos y hablamos y hablamos y nos quedamos simplemente en ese diálogo y no los escuchamos. Resulta que puede que hayan cosas de las tareas que estamos asignando o de lo que le estamos pidiendo a nuestros jóvenes y niños que no les gusta hacer o que no saben cómo hacer. Escúchalos. ¿Por qué? Porque cuando los escuchas te das el permiso de entender el por qué no se realiza la tarea, por qué se deja a medias la tarea, por qué no se cumple la tarea como tú estás esperando que se cumpla, ¿sí? Entonces, cuando tú escuchas a ese niño o a ese joven, te vas a dar cuenta, es que no le gusta arreglar el cuarto, ok. Y el hecho de escucharlos no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos quieren, no. Solamente que les vamos a poder ayudar a encontrar las estrategias para llevar a cabo esa tarea de una manera que sea más divertida para ellos. Ejemplo, no me gusta arreglar el cuarto, ok. ¿Qué tal si lo arreglas mientras escuchas la música que más te gusta? Buscamos estrategias, pero parte de escucharlos también. No solamente hablar, sino estar en esa atención constante de escuchar qué es lo que ellos quieren, que se les dificulta, que no saben hacer para poderlos ayudar en el proceso. ¿Listo? Ese sería el segundo pilar. El tercer pilar es el lenguaje corporal o la comunicación no verbal. Importantísimo. Dentro de la comunicación efectiva, pues está la comunicación no verbal. Y resulta que en los afanes del día, como adultos, pues entonces vivimos cargados de estrés, de angustia, de enojo, vamos a la carrera y toda la comunicación no verbal la está viendo tu hijo y la está interpretando tu hijo, ¿sí? Entonces, si tú le pides cosas, si tú hablas con tu hijo y siempre estás con una mala cara, con una mala actitud, así él no tenga la responsabilidad de eso, pues eso va a empezar a cargarlo y eso va a generar un distanciamiento entre ustedes. Entonces, como adulto, te recomiendo, haz un pare, te retiras un rato antes de hablar con tu hijo, intentas entender todas las emociones que tú estás transitando,
porque si no lo que terminamos haciendo es convirtiendo a nuestros hijos en nuestro botecito emocional al que le vamos a escupir todo el estrés, toda la angustia y toda la rabia de lo que hemos generado durante el día. Eso, pues lo único que va a hacer es que nos distanciemos más. Entonces, sé muy consciente del lenguaje no verbal cuando te comunicas con tu hijo, de tus gestos, de si frunces el ceño, de si te pareces enojado todo el tiempo. Recuerda que tu hijo no entiende de los afanes del día, de lo que pasas en el trabajo, de tu estrés, y tampoco tiene por qué cargar con eso. Entonces, cuando empezamos a ser un poco conscientes de esto, nos salimos de nuestro automático, vamos dándole un espacio y una pausa a nosotros mismos y luego un espacio con ellos para poder comunicarnos mejor, con un rostro más amable, con una sonrisa, expresándole lo que queremos, ¿sí? Siendo mucho más medidos en la manera en la que nos comunicamos. Y unido a este pilar va el siguiente, que es el tono de la voz. Comunicarse de manera asertiva o efectiva nunca va a ser por medio de los gritos. Esto quiero que lo tengan supremamente claro. En muchas, todo el tema social que viene a implantarse en la forma de educación y de crianza que tenemos, tiene mucho que ver. En Colombia, en muchas regiones de Colombia se usa el tono de voz fuerte y se usa el grito, incluso todavía se usa, como un método de comunicación. Y resulta que no hay manera de que sea una comunicación efectiva por medio del grito, ¿sí? Sé muy consciente de esto. Te voy a invitar a que vuelvas a tu época de niño, ¿sí? A tu adolescencia o a tu niñez, y recuerdes cuando tu mamá, tu papá, tus tíos, el que sea te hablaba, pero te hablaba en un tono fuerte y te gritaba, fulano, vaya, haga, ¿sí? ¿Cómo se sentía ese grito? Porque tú estabas de pronto con tus amiguitos, jugando con tus primos, tus hermanos, y de repente el grito, fulana, y tú de una saltabas, ¿cierto? Eso genera ansiedad, genera angustia, genera estrés. Así como tú lo sentiste, eso mismo está sintiendo tu hijo cada vez que tú levantas la voz, cada vez que tú gritas. Ese grito no le está comunicando absolutamente nada a tu hijo, por el contrario, lo que hace es que se bloquee y no escuche. Y tú interpretas eso como que no te está haciendo caso, como que te está ignorando, como que no está funcionando lo que estás diciendo. Y efectivamente no está funcionando porque lo estás haciendo desde el grito, desde el tono de voz fuerte, y desde allí la mayoría de los seres humanos nos bloqueamos y no respondemos frente a los gritos. Si tú quieres tener una comunicación efectiva, agradable, amigable con tu hijo, no puede ser a través del grito. Desde allí, pues no va a funcionar. Entonces, sé muy presente. Yo entiendo que está en casi todas las personas implantado este método de comunicación, porque pues así lo vivimos, así lo crecimos con este método, pero no es funcional. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar algo, vamos a empezar por ahí, por cambiar el tono de la voz con el que te comunicas con tu hijo. El que tú grites no te genera mayor autoridad, que es una creencia limitante que tenemos los padres, que creemos que solo a través del grito o el hablarles fuerte y hacer mala cara hace que ellos entiendan que es algo serio y que nos hagan caso. Pero realmente pues no es así. Si tú les hablas de una manera amable, amigable, empática, sonriente, también va a tener un buen efecto, ¿sí? Entonces es más de empezar a practicar y crear algo diferente con tus hijos. Y nuestro quinto pilar es, recuerda que todo el tiempo tú estás comunicando. Entonces el quinto pilar es la coherencia. Todo el tiempo estamos comunicándonos con todo el mundo, pero pues en este caso estamos hablando de nuestros hijos. Ellos están aprendiendo no solo de lo que tú les estás diciendo, sino que ellos están aprendiendo de lo que están viendo de ti. Entonces, sé muy coherente con lo que le estás enseñando. Si tú quieres que tu hijo sea honesto, que practique la honestidad, que sea sincero, que no diga mentiras, tiene que verlo en ti, porque si no, no va a funcionar. Tiene que verlo en ti. Entonces, ¿qué pasa? Les decimos a nuestros hijos,
usted no me puede decir mentiras. Tienes que decirme la verdad, pase lo que pase, siempre me vas a decir la verdad, ¿sí? Y días después se nos olvida el discurso de la honestidad y tocan la puerta y le decimos nosotros mismos a los niños o a los jóvenes, vaya mire quién es. Pero solamente el tono de la voz ya le está diciendo al niño que tiene que tener cuidado con la información, ¿sí? Que, oye, ojo pues. Entonces él va, se asoma, vuelve y dice, es la vecina. Y tú le dices, vaya, dígale que no estoy, ¿sí? Es lo más indefenso posible, podríamos decir esto, y empezamos a llamarle mentiritas piadosas y demás. Pero lo único que estamos haciendo con esto es confundirlos, tanto a los niños como a los jóvenes, porque les estamos pidiendo que hagan algo que antes ya les habíamos dicho que no hicieran. Y no solamente lo está viendo en que nosotros lo hacemos, sino somos nosotros mismos quienes los estamos enviando a hacer algo que nosotros les pedimos que no hicieran. ¿Sí ven? Entonces, desde allí dejamos de ser coherentes y ellos no están aprendiendo de lo que nosotros les dijimos alguna vez, dígame la verdad, ellos están aprendiendo de lo que están viendo de ti. ¿Y qué están viendo de ti? Pues que a veces se puede decir mentiras porque lo está viendo de ti, ¿sí? Entonces, sé muy coherente y muy consciente de que todo el tiempo tú estás comunicando y de que tus hijos están aprendiendo todo el tiempo de lo que están viendo de ti y no de lo que tú les estás diciendo. Porque lo que tú les estás diciendo, como muchos papás me dicen, mira, les entró por acá y les salió por acá, claramente. Porque no se trata de hablarles, se trata de mostrarles con el ejemplo cómo se deben hacer las cosas. Lo mismo sucede con lo que estábamos hablando ahorita del tono de la voz y de los gritos. Nos irrita como papás que los hijos griten. Nos molesta que se enojen, que griten, que tiren la puerta. Eso nos saca de nosotros. Pero hay que ver cómo reaccionamos nosotros cuando algo nos enoja, ¿sí? Y si vamos a revisar, pues por lo general nosotros también gritamos, tiramos la puerta, les decimos cosas feas, pero queremos que ellos hagan cosas completamente diferentes a las que nosotras hacemos. Ahí es donde es importante aplicar la coherencia. Si yo quiero que mi hijo aprenda a comunicarse, aprenda a expresar sus emociones de una manera saludable, pues yo tengo que hacerme cargo como adulta de eso para poderle dar el ejemplo, porque si no, ¿él de quién lo va a aprender? ¿Sí? Entonces ahí todo el tiempo es importante darte cuenta que estás comunicando. Bueno, esos son los pilares de la comunicación efectiva. Ahora vamos a hablar un poquito de los consejos que les traje el día de hoy para tratar de ayudarles en ese diálogo y esa comunicación con sus hijos. ¿Listo? Estos consejos van a aplicarse, como les decía ahorita, dependiendo de las edades que ellos tengan. Entonces, arranquemos con el primero. Lo primero sería, cuando hablamos con nuestros hijos, es importante que el diálogo no sea tipo interrogatorio. La mayoría de los papás siempre están en esta sintonía y me dicen, es que mis hijos, más que todos los adolescentes, siempre responden sí, no, no sé, ok. ¿Sí? Siempre responden así. Es como toda la comunicación que ellos tienen. Sin embargo, cuando les pregunto, bueno, pero entonces tú ¿cómo te estás comunicando? ¿Qué le estás preguntando? Bueno, ¿cómo te fue en el colegio? Pues bien. ¿Comiste? Sí. ¿Qué comiste? Tal cosa. ¿Sí? Piensa un poco, papá, ¿cómo te comunicas tú con tus amigos? Y si la comunicación con tus amigos es tipo interrogatorio, si tú le preguntas a tus amigos, oye, ¿fuiste al trabajo? ¿Y comiste? ¿Y qué comiste? Y vas a ver que la comunicación con tus amigos no es así. Y si la comunicación con tus amigos no es así y es fluida, pues así mismo debería ser la comunicación con tus hijos, ¿sí? Una comunicación que no se basa en interrogatorios, sino en compartir. No solo preguntarle las cosas que hizo, sino también tú darte el permiso de contarle tus cosas a tus hijos, ¿sí? De compartirles cosas que les puedas compartir. Oye, mira, hoy me pasó esto en el trabajo y me pasó esto con un compañero y fue divertido tal cosa. Que te empieces a involucrar y lo empieces a involucrar en tu vida
para que él no sienta que solamente tú estás interrogándole, queriéndole sacar información. ¿Por qué hablan tan chévere los jóvenes entre ellos? ¿Por qué es tan divertido el diálogo entre los jóvenes? Porque no se están interrogando. Ellos no se están interrogando, ellos están contando cosas, ¿sí? Y esa es la práctica a la que te invito a que llegues con tus hijos. Empieza a contarte cosas con tus hijos. Empieza a promover ese compartir de información, pero no desde el interrogatorio, sino desde las conversaciones más abiertas, más de expresar. Él posiblemente con sus amigos se siente cómodo haciéndolo, contigo no sabe cómo hacerlo y para eso eres tú quien va a tener que es darle el ejemplo y mostrarle cómo se tiene una comunicación fluida. ¿Cómo? Tú primero dando el ejemplo y explicándole y contándole, involucrándolo en tus cosas. ¿Listo? Segundo consejo. Es importante que te intereses por las cosas que a él le interesan. ¿Por qué? Los adultos estamos preguntando todo el tiempo cosas que para nosotros son relevantes, ¿sí? Para saber que ellos están bien, para saber que las cosas están bien en el colegio, para saber que no están perdiendo ninguna materia, para saber que se están alimentando bien. Eso nos importa a nosotros como adultos, pero a ellos no. Ellos son jóvenes, ellos son niños y a ellos les importa 5 recordar qué comieron en el almuerzo. No es de su interés, no es para ellos importante. Por eso es importante que tú te intereses en lo que a ellos sí, para que puedas empezar a generar un diálogo diferente y más fluido, ¿sí? Si a tus hijos les gusta X tipo de música, pues procura aprender un poco de eso para que puedas hablar con ellos. ¿Que les gusta el anime? Aprende un poco de anime para que puedas comunicarte con ellos y que ellos vean, cuando tú haces eso, ellos ven que para su papá las cosas que para ellos son importantes, también es importante para su papá, para su mamá, ¿sí? Y cuando puedo ver que es importante para mis padres, eso que para mí es importante, pues me voy a sentir mucho más a gusto hablando de las cosas que quiero, hablando de las cosas que me gustan. Pero si yo solamente quiero hablar de mis cosas como adulto, pues voy a generar una distancia y una brecha muy, muy grande entre mis hijos y yo. Por eso es importante que te preocupes por esas cosas que a ellos les gustan. Interésate, pregúntales por eso, cuéntame más, ¿sí? Y esto de dónde salió y que te cuenten. Y no solo que te cuenten y tú te eleves por allá mientras te hablan y te cuentan, porque no es de tu interés, sino realmente presta la atención para que aprendas de esas cosas que son importantes para tus hijos. ¿Listo? Bueno. Consejo número 3. Vas a trabajar muchísimo el no juzgar. Mira que esta es bien interesante. Esta me gusta mucho porque con muchos papás pasan que siempre están promoviendo en sus hijos que les tengan esa confianza de contarles todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces es como, tú tranquilo, tú cuéntame todo lo que está pasando, que no pasa nada. Nosotros aquí estamos para ayudarte, para guiarte, para enseñarte. Me encanta ese diálogo y está súper lindo hasta que el hijo se da el permiso de verdad contar algo y por ejemplo llega donde los papás y le dice, mamá, ¿cómo te parece que mi amiga fulanita está fumando? Y ahí se crea el caos. Entonces toda esa confidencialidad, toda esa libertad con el que el joven, el niño vino a contarte algo, se ve censurado automáticamente porque tú ¿cómo así que está fumando? Usted no se va a volver a juntar con esa criatura, no puede ser más amigos, no lo quiero volver a ver con él. Y empezamos a quitarle toda posibilidad. Entonces, claro, el niño, el joven, se queda así como, espérate, pues me dijiste que podía contarte, que podía contar contigo, que podía acercarme a ti, a contarte estas cosas que son importantes, pero cuando te las cuento, pues me regañas, me juzgas, me censuras, me prohíbes tener mis amigos. Entonces, ¿para qué te cuento? ¿Sí ves? Si tú le estás dando la libertad a tu hijo de que te cuente cosas importantes, escúchalo. No entres en juicio de una sin saber qué está pasando. Escúchalo
es preferible que le preguntes, ok, ¿está fumando? Ok, ¿y tú eso qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso que está haciendo tu amiga? ¿Qué piensas de eso que está haciendo tu amigo? ¿Por qué crees que hace eso? ¿Para qué lo hace? ¿Eso será bueno? ¿Eso será que le aporta en algo? Pero si tú le cortas automáticamente cuando él viene a contarte algo y es más, le prohíbes tener esos amigos, pues desde allí se va a perder toda la confianza. Se va a perder absolutamente toda la confianza que se ha podido venir creando a lo largo del tiempo entre ustedes, ¿sí? Entonces, mira, importantísimo. Yo sé que es muy difícil porque nada más el saber, el percibirlos en un espacio de peligro, pues nos genera angustia. Allí es importante guardar un poco la calma y más bien preguntarle el qué piensa. Mira, es verdad que los entornos pueden ser nocivos en muchas situaciones, pero también es importante que confíes en ti, en los valores que tú has enseñado, en lo que tú le has educado, en las veces que tú les has dicho no las drogas por esto, no el fumar por esto, no el beber por esto. ¿Sí? Confía también en la forma en la que tú ya vienes educando a tu hijo y pregúntale más que caer en juicio y más que prohibirle tener esos amigos. ¿Sí? Porque de alguna manera tu hijo también puede ser un pilar para ayudar a algún niño que esté en una situación compleja y que no entendemos por qué está pasando por eso. ¿Listo? Entonces vamos a evitar el juzgar. Bueno, y para el último de los consejos sería, da menos consejos, ¿sí? Y pregúntales más si están interesados en esos consejos. Como adultos, claramente creemos tener la solución de absolutamente todo lo que le está pasando a nuestros hijos. Y nosotros estamos bien y ellos están mal y nosotros somos los que sabemos y ellos no saben nada, pero resulta que no siempre es así, papás. No siempre es así. Entonces, es importante, más que estarle dando consejos y diciéndoles tú qué harías o cómo tienen que solucionarlo o que tienen que dejar sus amigos, pregúntale si necesita el consejo, ¿sí? Mira, entiendo lo que me estás contando. ¿Quieres que te diga yo qué haría en esa situación? ¿Quieres que te diga cuál sería la forma en la que yo abordaría ese problema? Porque ahí dejas esa brecha abierta que tu hijo te diga, oye, pues sí, cuéntame qué harías, porque no tengo ni idea qué hacer, ¿cierto? O puede que tu hijo te diga, pues no, mira que creo que se puede solucionar así, así y así. Eso que nosotros creemos en esos cerebritos que están muy pequeñitos, te aseguro que tienen miles de ideas y de estrategias para solucionar lo que les pasa en el día a día. Entonces, no les estés dando la solución todo el tiempo. Escúchalos y pregúntales si están interesados en ese consejo tuyo. Porque a pesar de que es valiosísimo, claramente sabemos que los consejos de los papás son valiosísimos, pero no siempre son necesarios y no siempre son útiles, porque como estamos sesgados y a veces caemos en el juicio y muchas de estas cosas pasan, a veces terminamos dando los consejos que no son. Entonces, antes de anticiparnos, escuchemos, preguntemos si quieren nuestro consejo y si quieren el consejo, pues ya ahí tú dices, ok, mira, en tu caso yo haría esto, lo puedes manejar así, es un tema que podemos manejar de esta manera, o podemos pedir ayuda, o podemos buscar asesoría. Pero procurando dar menos ese consejo y esperando que lo pidan o escuchando qué esperan ellos de nosotros, porque muchas veces lo único que tu hijo quiere es ser escuchado. No que le digas qué hacer, no que le digas cómo actuar, no que le digas más cosas. Tú me dirás, Dina, pero si no le digo, se puede equivocar. Claramente. Y esa es una de las cosas que como papás más tenemos que trabajar y es permitirles equivocarse para aprender de su error también. Entonces no siempre vamos a estarles diciendo qué hacer. Además, porque entre más les digas qué hacer con esa firmeza y con esa radicalidad, pues él más va a querer hacer lo que en su cabecita su voz le está diciendo que haga. Entonces, dale el permiso de crecer, dale el permiso de tomar decisiones, dale el permiso de equivocarse, que de ahí también se aprende. ¿Listo? Esos serían nuestros consejos. Ahora,
ten en cuenta algo. Hay obstáculos y nos vamos a encontrar con muchos obstáculos dentro de ese proceso de comunicación efectiva. Entonces, el primero de ellos va a ser la falta de tiempo. Para los papás que están trabajando, salen súper temprano, llegan súper tarde, ven a los hijos quizás a la hora del desayuno, a la hora de la cena, sí los alcanzan a ver. Y es muy poco el tiempo. Esa es quizás una de las limitantes más grandes en el proceso de comunicación. Por eso como papás debemos provocar y promover esos espacios donde sí nos veamos con los hijos. Te recomiendo, si tú eres un papá que trabaja todo el día, sí o sí que algún espacio, por ejemplo el de la cena, sea un espacio familiar, sea un espacio para compartir. Porque si de por sí no se ven en todo el día y a la hora de la cena cada uno cena por su lado, cada uno cena en su cuarto, pues cada vez van a tener menos espacios de comunicación. Y quien debe promover esos espacios eres tú como adulto, ¿sí? Entonces, a falta de tiempo buscamos los espacios, buscamos videollamadas, cenamos juntos o desayunamos juntos o almorzamos juntos, pero buscamos el espacio para poder que ese diálogo todo el tiempo esté en esa doble vía. Todo el tiempo debe estar ese espacio en doble vía y no pasar una semana y tú no tengas ni idea de qué está pasando con tu hijo, de qué le preocupa, de qué le angustia, de qué pasó en la semana con tu hijo. Todos los días deberías tener un espacio donde te puedas comunicar con ellos y hablar abiertamente y tranquilamente. Pero esos espacios los vas a generar, te repito, tú. Si el distanciamiento, si están en países diferentes, ciudades diferentes, que sucede mucho ahorita, pues gracias a la tecnología vamos a tener esa ventana de acercamiento, ¿sí? Entonces puedes hacerte una videollamada, hablar, contarle tus cosas, aplicar los consejos anteriores, contarle tus cosas, no solo indagarles para que pueda haber un diálogo fluido. ¿Listo? El otro obstáculo grandísimo es la diferencia generacional. Es importante que entiendas que somos diferentes. Somos diferentes porque somos de generaciones diferentes y lo que para nosotros es importante para ellos no, ¿sí? Y eso no quiere decir que lo de ellos sea malo, ni que lo de nosotros sea malo, ¿sí? Cuando entendemos la diferencia generacional, pues tratamos de acortar un poquito esa brecha, entendiendo y preocupándonos por ellos y ocupándonos de aprender de las nuevas generaciones. Y así vamos acortando eso, pero siempre va a ser un obstáculo porque lo que para mí es algo valioso, digamos que para tus hijos no, y así. Entonces ahí es donde empiezan, no, pero es que esa música que escuchan ahora, no, pero es que, sí. Cuando tú entras en esa tónica, pues agrandas la brecha generacional y vas a complicar un poco más el proceso de comunicación. ¿Qué te invito? Trata de ocuparte nuevamente dentro de los consejos por las cosas que a ellos sí les gusta, por las cosas que son importantes para tus hijos, para que aprendas de eso y así puedas ir acortando esa brecha generacional. Otro obstáculo, las emociones intensas. Mis queridos papás, somos humanos y como humanos tenemos emociones, miles, todas, todo el tiempo, ¿sí? Pero tú como adulto requieres hacerte cargo de esas emociones, identificarlas, aprender a transitarlas, no explotarlas a tus hijos, porque ellos apenas están aprendiendo qué es esto de las emociones y cómo transitarlas ellos también. Y si tú explotas tus emociones y no las sabes transitar, pues es lo que ellos están aprendiendo y lo que ellos van a hacer. Entonces yo te voy a invitar todo el tiempo a que tus emociones estén no guardadas, porque eso no es saludable, no reprimidas, pero que sí puedas aprender a transitar esas emociones para que no afecte ese flujo de comunicación. Porque si tú te estallas en tu estrés, en tu angustia, si gritas y demás, allí eso va a ser un obstáculo grandísimo y tus hijos van a procurar no decirte las cosas para no hacerte enojar. Y tú y yo sabemos que tú no quieres eso, ¿sí? Entonces, como tú no quieres eso, tú vas a requerir hacerte cargo de tus emociones, saberlas transitar para que eso no afecte a tus hijos y ellos se sientan más en confianza de hablar contigo. ¿Listo? El control excesivo, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos ahorita de darles el permiso de equivocarse,
Cuando tú quieres tener el control de todo, se vuelve algo nocivo, se vuelve algo tóxico. Por más de que seas papá y de que estés en toda parte y de todas las maneras, no vas a poder controlarlo todo, papá. No vas a poder controlarlo todo. Tu hijo hace parte de tu vida, tú tienes un rol de guiarlo, de enseñarle, de educarlo, pero va a depender de él tomar muchas decisiones, aprender de los errores, va a depender muchas cosas de él. Si vas a querer controlarlo todo el tiempo, él se va a cansar, se va a hastiar y va a buscar la manera de no comunicarse contigo. Créeme, esa es la última solución. No se va a querer comunicar contigo porque va a estar muy cansado, muy agobiado de que tú todo lo quieras controlar. Por eso, un poco de calma, papás, un poco de calma. Vamos a bajarle ese control y permítele equivocarse. No pasa nada, los errores hacen parte de la vida. Somos humanos. Como humanos nos vamos a tener que equivocar. Y te voy a asegurar algo. Tu hijo va a aprender muchísimo más de esos errores que pueda cometer y que tú luego con amor le puedas decir, ok, amor, te equivocaste, ok, ven, ¿cómo podemos corregir esto? A que si tú estás haciéndolo todo por él para evitar que se equivoque. Entonces, soltemos un poquito ese control para que no se nos vuelva un obstáculo en la comunicación. Y de la misma manera, empieza a manejar tu ansiedad. ¿Sí ves? Si vemos todo lo que estábamos hablando sobre comunicarnos con nuestros hijos, tiene mucho que ver sobre nosotros como adultos que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros como adultos? Y manejar la ansiedad es primordial, ¿sí? Porque entonces nos angustia si ya es el primer día, si se van solos, si tienen que caminar hasta el colegio, si llegaron 5 minutos después de lo que habían dicho que iban a llegar, y entonces empieza a manejar esta ansiedad y a quererlo controlar todo y se vuelve una situación donde ellos se sienten tan agobiados por nosotros que ya no quisieran estar con nosotros. Entonces hay que manejar un poco las pausas. Y les tengo unos plus, unos bonus para que ustedes entren un poquito más en esa conciencia del trabajo de comunicación con sus hijos. Y es la autorregulación emocional o el descanso, ¿sí? Vamos a partir por que ustedes me puedan entender algo vital, papás. Y es que los papás no somos perfectos, ¿sí? Ya se pueden relajar, ya pueden respirar, tranquilos, nadie les está pidiendo que sean perfectos, no lo son y no lo van a hacer y ningún papá es perfecto, ¿listo? Somos humanos y estamos también aprendiendo en este proceso de ser papás. Entonces vamos a bajarle allí un toquecito al estrés y entender que no somos perfectos. Ahora bien, requieres descargarte emocionalmente para tener la fuerza de enfrentar todo lo que tiene que ver con la educación de un niño y de un adolescente, porque es mucho trabajo, es muy demandante. Y si tú, aparte del trabajo, de las ocupaciones de la casa, estás pendiente todos los días de tus hijos, no tienes un espacio para ti, eso va a llegar un momento donde te va a pasar factura, te vas a estresar, te vas a angustiar, vas a estar enojado todo el tiempo, vas a estallar con tu hijo, le vas a gritar y se va a perder toda la comunicación y todos los avances que vienes trabajando. Sí o sí, mamá y papá, tú requieres tener un espacio para ti durante la semana, para que donde no tengas nada que ver ni con trabajo, ni con casa, ni con hijos, ni con nada. Simplemente un espacio para ti, para que te relajes, quizás para que salgas con tus amigas o con tus amigos, te tomes algo rico, charles, te ríes, te quejes de tus hijos y de tu pareja y lo que quieras quejarte, para que te puedas descargar emocionalmente y luego puedas volver a ese rol. Porque si no, lo único que vamos a hacer es sobrecargarnos, sobrecargarnos, sobrecargarnos y en algún momento eso nos pasa factura y estallamos, papás. Entonces, por eso es tan importante tener un espacio para ti. Mira, pueden ser salidas, puede ser que a alguien le encante ir al gimnasio, puede ser que a alguien le encante compartir con las amigas, como sea. El espacio lo escoges tú, que te aporte, que te haga sentir bien, tranquila, cómoda o cómodo, pero requieres ese espacio para ti. ¿Listo? Y el bonus más importante dentro de este tema es, papás, ustedes pueden reconocer sus errores. Lo que pasa es que nos enseñaron como papás
que los papás son perfectos y no nos equivocamos. Y resulta que no. Resulta que los papás pues sí nos equivocamos, sí cometemos errores, sí la embarramos y en grande, y no tiene nada de malo reconocerlo. Hablando de que nuestros hijos aprenden de lo que nosotros les estamos mostrando, pues es un gran ejemplo que tú seas capaz de sentar a tu hijo o a tu hija y decirle: hijo, lo siento, discúlpame, mira, estaba estresado, me desquité contigo, tú no tienes la culpa de esto, perdón por gritarte, perdón por levantarte la voz, perdón por decirte quizás cosas hirientes, porque como así nos lo decían a nosotros, se nos sale en automático decir cosas como usted no sirve para nada, sin saber el daño que eso está causando en nuestros hijos. Cuando como papás nos damos el permiso de reconocer nuestros errores, ganamos una gran credibilidad con nuestros hijos, porque empezamos a generar esa empatía y tus hijos empiezan a verte como humano y empiezan a decir: oye, espera, mi papá se equivoca, mi papá también se equivoca y mi papá reconoce los errores, y reconocer los errores está bien, ¿sí? Porque tú, una de las cosas que más le vas a pedir a tus hijos es que reconozcan cuando se han equivocado. Pero si tú no les das el ejemplo de eso, para ellos va a ser muy difícil reconocerlo, porque en su cabecita está que los errores son lo peor del mundo y que no se pueden cometer, ¿sí? Entonces, papás, a bajarle un poquito al orgullo, a bajarle un poquito al ego y a darte el permiso de reconocer ante tus hijos cuando te equivocas, porque te equivocas y no tiene nada de malo. Eso lo único que va a hacer es unirlos más, permitir que tengan una relación más empática, más de amistad, más de cercanía, porque te va a entender como un humano, como una persona que también se equivoca, igual que él. ¿Listo? Bueno, este fue el tema del día de hoy. Comunícate con tus hijos como un pro. Estos son nuestros consejos, nuestros pilares. Queremos que los pongan en práctica. Y bueno, este es el espacio para que si tienen dudas, preguntas, me quieren contar algo, quieren hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer para que empecemos a interactuar y yo les pueda ir contando un poquito más aclarando todas las dudas que ustedes van teniendo. Entonces cuéntenme por el chat, por favor, si tienen alguna pregunta. Les agradecemos de parte de Clínica Psicológica por estar en este espacio, por sacar este espacio para ustedes. Esto habla muy bien de ustedes como papás, de que quieren aprender, de que quieren mejorar, de que quieren seguir en ese proceso evolutivo, y es muy lindo, porque como les decía ahora, para poder ayudar a estos niños, pues los primeros que tenemos que trabajar somos nosotros, hacernos conscientes y empezar a mejorar esas cositas en las que vamos fallando. Entonces cuéntenme si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen algo adicional que agregar, si tienen algún caso específico con el que a veces sientan que no saben qué hacer con respecto a la comunicación, para poderles ayudar con ese tema. Y me van contando para que podamos interactuar. A ver, por acá voy leyéndolos. A ver. Con mucho gusto, mi Zulma. Con mucho gusto. Gracias a ti por estar en este espacio. Gracias a ti por escucharnos. Y bueno, por estar siempre interesada y abierta a aprender. Tú eres súper valiosa dentro de toda esta comunidad, que siempre está ahí atento a todas las actividades que estamos desarrollando. Muchas gracias, mi querida Zulma. Entonces, papitos y mamitas, a poner en práctica lo que escucharon el día de hoy, todos los consejos que les dimos, los pilares. Vamos a estar haciendo este live cada 15 días. La próxima fecha igual se las confirmamos, donde vamos a estar hablando de diferentes temas para cada vez ayudarles más. Recuerden que el programa se llama Padres en Apuros. Ninguno aprendimos, ¿cierto? Muy pocas personas, digamos, que se tomaron ese proceso de prepararse para ser papás, pero realmente el ser papás va
sobre la marcha vamos creando un montón de cosas y vamos aprendiendo juntos, entonces a veces estamos en apuros y frente a cosas que no tenemos ni idea qué hacer como papás. Para eso es este espacio, para que podamos seguir aprendiendo, seguir evolucionando. El próximo live que tenemos vamos a hablar sobre el manejo de emociones y pues ahí va a ser algo bien interesante porque vamos a andar sobre las emociones de los niños y sobre las emociones de los adultos, que a veces simplemente los adultos ignoramos esas emociones y desde ahí también se desprenden un montón de cosas que se complican en el día a día. Pero entonces vamos a estar hablando de diferentes temas a lo largo del programa. Como les decía, cada 15 días nos vamos a estar viendo en los live con los diferentes temas para que podamos interactuar, para que puedan participar, para que me puedan hacer las preguntas que necesiten y vamos charlando acá, vamos creando espacios bien bonitos y bien de mucho aporte para todos los papás y mamás que se van uniendo al programa de Padres en Apuros. ¿Listo? A ver, ¿quién más por acá? Si hay más dudas, si hay más preguntas, si hay algún otro comentario. Vamos mirando por acá. Por acá. Por acá me preguntaba una mamita ahora que cómo evitar el juzgar. Cuando esa práctica de juzgar como que ya hace parte de nosotros, lo aprendimos, lo aplicaron con nosotros, es un poco más complejo salirme del no juzgar, ¿cierto? A mis hijos es un poco más complejo, pero se puede. Implica salirte de tu automático, implica escuchar más y hablar menos, ¿sí? Y empezar a entender qué es lo que ellos están pensando, qué está pasando por su cabecita, qué interpretan ellos como bueno o como malo. Darnos esa pausa antes de empezar a hablar y estresarnos por todo lo que nos estén contando. Y es más, escuchar un poco. Cuando nos damos el permiso de escuchar, hay menos probabilidad de que caigamos en el juicio. Primero los escuchamos y entendemos qué es lo que está pasando con ellos, qué está pasando por sus cabecitas, qué dimensionan ellos, porque para lo que nosotros puede ser algo caótico, un real problema, para ellos quizás no es algo tan grave. Entonces es primero escuchar, entender qué está pasando por la cabeza de tus hijos, para luego sí poder dar tu opinión. Recuerda, preguntar si quieren ese consejo, si quieren esa opinión, porque posiblemente tu hijo, como te dije hace un rato, lo único que quiere es desahogarse con alguien y afortunadamente te está eligiendo a ti para eso. ¿Listo? Entonces esa sería una manera donde podemos empezar a practicar el no juzgar cuando ellos nos estén contando cosas que se vuelvan abrumadoras para nosotros. Bueno, y muchas gracias por hacernos esas preguntas porque muchas veces esas cosas que no nos atrevemos a preguntar, todos los papás las tenemos en la cabeza y nos encantaría tener esa respuesta. Entonces, no se preocupen, este espacio justamente es un espacio libre de juicios. Este no es un espacio para juzgar a papás, por el contrario, es un espacio para ayudarles y sacarlos de posiblemente esos apuros. Entonces, desen el permiso de preguntar, interactuar para que podamos tener mayores respuestas frente a las situaciones que se estén presentando. Bueno, entonces creo que por acá no hay más preguntas, por ahorita no hay más preguntas. Entonces, la idea es, como les contaba, vamos a vernos cada 15 días. Les estaremos confirmando por redes sociales la fecha y hora del siguiente live. Creo que van a quedar los miércoles a las 7 de la noche para que se programen, se agenden y tengan ese espaciecito para ustedes, para que interactuemos, para que charlemos, para que se desahoguen también. Este es un espacio también donde ustedes se pueden desahogar y quejarse de sus hijos, de lo que no les gusta, de lo que no saben cómo manejar. De esto se trata este espacio, de que podamos hacerlo divertido, de que podamos hacerlo bien interactivo para que aprendamos juntos
y puedas sacarle como papá y mamá pues el mejor provecho a este espacio que Clínica Psicológica saca para ti, para ayudarte en todos esos apuros que puedas presentar con tus hijos. ¿Listo? Muchas gracias a todos por estar acá, gracias a todos por el espacio, gracias a todos por escucharnos y bueno, nos estaremos viendo próximamente para que hablemos del manejo de las emociones y muchos otros temas que tenemos ya listos para ustedes, para ayudarles en todo el caos que pueda resultar en este proceso de crianza, de educación de niños y de adolescentes. Un abracito para todos y que tengan una linda noche. Adiós.